Bueno, la doctora ha tenido la creatividad de poner un título que nos va a marcar: Tabaquismo, mitos y creencias. Sí, para ver si así lo pensamos de otra manera. ¿Por qué hablar de mitos y creencias? ¿Qué es un mito? Un mito es como una historia imaginaria, que altera las verdaderas cualidades de algo, dándole una validez que no tiene, digamos, ¿no? O sea, y de alguna manera es una tentación facilista de explicar cosas. De explicar cosas que no sabemos. Eso sería un mito. Y una creencia es dar por cierto algo sin tener evidencias de ello, ¿no? Pensamiento mágico. Pensamiento mágico. Y pensamiento mágico que en general por ahí cierra o conviene, ¿no es cierto? Sí. Entonces, ¿por qué hablar de mitos y creencias? Porque en el caso del tabaco y del tabaquismo hay un gran número de mitos y creencias que digamos que van creciendo y que están instaladas tanto en los fumadores como en los profesionales de la salud, ¿no? O sea, hay mitos y creencias de fumadores, pero también hay mitos y creencias de los profesionales de la salud que me parece que era importante como conversar. Bueno, yo elegí algunos que me parecen los más frecuentes, hay muchísimos, ojalá que alguno de estos pueda ser útil. Vamos a empezar con los de los fumadores, ¿le parece? Sí, sí. Algunos de los mitos de los fumadores, por ejemplo, decir, fumo porque me gusta, yo lo dejo cuando quiero, dejo de fumar cuando quiero, lo manejo cuando quiero. ¿Por qué es un mito o una creencia? Porque en realidad fumar está sustentado, como cualquier adicción, en una triple dependencia. La triple dependencia que sostiene el tabaquismo está basada en una dependencia química o dependencia farmacológica, digamos, en la cual si un paciente un fumador no fuma, seguramente puede presentar síntomas de abstinencia. Esto es dependencia química. Pero también está basada en la dependencia psicológica y en la dependencia social y gestual. Entonces, es muy facilista decir lo dejo cuando quiero, cuando en realidad el problema es mucho mayor. ¿Puedo compartir una infidencia? Yo dejé de fumar hace 30 años y me tengo que controlar permanentemente porque hay situaciones en que me metería un pucho en la boca. Y sí, claro. Bueno, y esto, lo que usted me dice, me sirve para contarle lo que sigue esto. Estas dependencias, digamos, la dependencia psíquica, en realidad está sostenida por esto, por el hábito, por los gestos, por esta cosa psicológica de decir, si no tengo cigarrillos no voy a poder dormir, ¿sí? Y además por factores sensoriales que amplifican la dependencia. No voy a ir de cuerpo. No, también, claro, algunas cosas, pero incluso el olor, el color de la marca de cigarrillos que usted fuma o fumaba, las circunstancias en las que usted fumaba, todo esto determina una situación de riesgo. Sí, sí. Y la dependencia física está sostenida fundamentalmente por la nicotina. Sí. Y esa dependencia física está sostenida por bases neurobiológicas. O sea, cuando usted fuma, la nicotina utiliza receptores de la acetilcolina liberando neurotransmisores. Para no hacerlo largo, fundamentalmente dos neurotransmisores que vamos a hablar, que es la dopamina, que es lo responsable de la felicidad, digamos, ¿no? La alegría que produce fumar, y noradrenalina, que es la responsable del síndrome de abstinencia. Lo vamos a hacer lo más sencillo posible. Entonces, cuando se libera dopamina, el fumador manifiesta placer, y cuando no se libera noradrenalina, se manifiesta, digamos, como depresión, ansiedad, irritabilidad, o sea, síntomas de abstinencia. Y cuando usted deja de fumar, como es su caso, no es que el cerebro haga un reseteo, digamos, o una puesta a cero, sino que todos estos receptores quedan, aunque sea dormidos, y siempre hay riesgo de recaída o de volver a fumar, ¿no? Entonces,
esto de fumar cuando yo quiero, lo dejo cuando yo quiero, es un mito. Existen bases neurobiológicas que determinan que uno no siempre pueda dejar de fumar. Algún otro día vamos a hablar de los mitos de la marihuana, porque me parece que es más o menos parecido. Bueno. Otro mito. Unos pocos cigarrillos no me hacen daño, a mí fumar no me hace mal, no noto, de algo hay que morir, ¿no? Una de las cosas fundamentales que produce el cigarrillo es muerte prematura. O sea, es la causa determinada por la OMS, la causa más importante evitable de muerte. Entonces, tenemos que pensar que cada fumador tiene un promedio de vida más o menos de 20 años de lo que estaría determinada su calidad de vida. Entonces, en un sector o en otro, el cigarrillo siempre produce daño, hay que darle tiempo nomás. Entonces, esto es una cosa que hay que, digamos, de alguna manera informar a los fumadores que este mito no es posible. A todo el mundo le hace daño, en general mueren peor, digamos, de alguna manera, y hay más de 24 causas o enfermedades mortales asociadas al cigarrillo, por lo cual siempre hay que insistir en que el paciente deje de fumar y que si aún no le hizo daño, mucho mejor está a tiempo de dejarlo. ¿Pasamos a otro mito? Sí. Otro mito de los fumadores frecuente es que si no puedo dejar de fumar porque me pongo muy ansioso, me pongo mal. Primero recordar que inicialmente la ansiedad o la irritabilidad pueden ser un síntoma de abstinencia, con lo cual si uno lo tiene en cuenta y lo trata, esto se pasa cuando se pasa el síndrome de abstinencia. Pero más allá de eso, hay trabajos que demuestran claramente que hay menos ansiedad después de dejar de fumar que mientras se fuma. O sea, los fumadores tienen un nivel de estrés más alto que los no fumadores o los exfumadores, y que cuando los fumadores dejan de fumar, una vez pasado el síndrome de abstinencia, como decíamos, el estrés baja. Esto es un mensaje optimista y positivo de decirle a los pacientes. No es que la ansiedad va a aumentar, sino que hay suficiente evidencia de que la ansiedad baja después de dejar de fumar o disminuye el estrés. Esto marca claramente que si bien algunos fumadores pueden dejar de fumar a lo gringo o a los sopapos, es totalmente distinto. Afrontar una enfermedad donde a uno lo van informando y lo van formando, que cuando uno tiene que apelar solamente a una fuerza de voluntad extrema. Tal cual, porque hay que explicarle a los fumadores, esto es un mito que lo iba a trabajar como los médicos, pero los fumadores también lo tienen, que esto no es un vicio, no es un hábito, es además de ser una adicción, por lo que dijimos, porque hay un síndrome de abstinencia, es una enfermedad crónica, y como cualquier enfermedad hay posibilidades de acompañar al paciente, en este caso, a que deje de fumar, e informado es muchísimo más sencillo. Susana, sí. Después para ir redondeando, con el concepto que viene, vamos a cerrar este módulo, porque seguramente nuestros alumnos, colegas, muchos se van a tener que asumir a pesar suyo de esto y deben estar bastante movilizados, y me parece que sería bueno una pausita de reflexión. Así que escuchamos esta última parte. Sí, una cosita, digamos, hay muchísimos más mitos, pero uno que quiero insistir es lo siguiente. Muchos fumadores dicen: dejar de fumar es fácil, dejé muchas veces, o al revés, es tan difícil que no puedo dejar y lo intenté varias veces. Esto tenemos que insistir, a mayor número de intentos, mayor éxito, ¿no? O sea, en general hace más goles el que tira más al arco. Entonces, esto es un estímulo. Si lo intentó varias veces, mejor, en alguna va a dejar. Si no lo intentó nunca, se tiene que animar a intentar. Qué importante esta reflexión, sobre todo desde la óptica de la inteligencia emocional, porque uno
tendría la tendencia por sentido común a pensar lo contrario de esto. Hay que insistir en los intentos. Y el otro concepto es que en general, mientras menos dispuesto esté el fumador a dejar de fumar, más mitos y creencias tiene. Es habitual que tengan más de 2 o 3 de estas creencias incorporadas. Entonces, bueno, nuestra tarea es no subestimar lo que ellos creen, sino al contrario, informar lo suficiente como para que decidan en algún momento hacer algún intento e insistir en que mientras más intentos, más cerca se está de la meta, que es dejar de fumar. Me parece que lo que tiene que quedar claro es que la convicción de la persona es algo que la ficha le va a caer en el momento determinado y que el rol que podemos tener los integrantes del equipo de salud es acompañar e ir informando y evitando la deformación o arrojando elementos que hagan tambalear los mecanismos de defensa que habitualmente se tienen. Tal cual. El primer punto para dejar de fumar es tomar la decisión, pero para eso se necesita buena información y ese sería nuestro rol. Muy bien.